Tus ojos relucientes a mí me hacen penar. Albert canta en ladino, la lengua que hablaban sus antepasados judíos sefardíes expulsados de España. Del siglo XV, pero a lo largo de los siglos en el exilio se ha mezclado con palabras del idioma donde vivían. El uno me canta, el otro me baila, el otro me dice, Kukuriku ben sana, yo a ti, en turco. El vasto imperio otomano del siglo XV, que llegaba hasta Sofía, Atenas o Estambul, abrió sus puertas a los judíos que expulsaron los reyes católicos. Lo hicieron mediante este texto, el Edicto de Granada. Marcharon, pero las mujeres mantuvieron la tradición oral en las juderías. Cada vez que voy en España me demandan de hablar en ladino, hablo en ladino y me entienden muy bien, no hay ningún problema. Y la tradición escrita en romances y publicaciones. Justamente luchar contra la idea prevalente en aquellos días que el ladino está agonizando, que el ladino es una lengua muerta. Gracias a la ley aprobada en 2015, judíos como Albert podrán volver a ser españoles y mantener vivo el ladino, testigo histórico de un exilio. Los tus ojos relucientes a mí me hacen. El Tirol del Sur pertenece a Italia desde la Primera Guerra Mundial. Cuenta con una amplia autonomía y goza de la mayor renta per cápita del país. 2/3 de la población tienen el alemán como lengua materna aquí. Sin embargo, en algunos valles de los Dolomitas el idioma local no es alemán ni italiano, sino el ladino, una lengua que antiguamente se habló en gran parte de los Alpes. Aquí todas las señales son trilingües. Estos valles reciben a miles de turistas cada año. Al pie de los Dolomitas es una de las zonas más turísticas de los Alpes. Están bajo la presión de grandes lenguas como el italiano o el alemán, pero los habitantes de estos valles se mantienen firmes para preservar su lengua. La Unión General de los Ladinos tiene su sede en Ortisei, en Valgardena. Aquí se publica también el semanario que se distribuye en todos los valles ladinos. Todos los ladinos van a leer este periódico, tenemos 4.000 copias para 35.000 ladinos, es una incidencia muy alta. En los valles ladinos del Tirol la lengua es oficial y casi todos los habitantes la hablan. 90% de quien trabaja aquí tiene que ser ladino. Tenemos que hacer un examen de en las valles ladinas de trilingüismo. Pero la situación cambia en los 3 valles ladinos fuera del Tirol del Sur. Jeder muss das können und jeder lernt es auch in den Schulen. Deshalb bleibt bei uns sicher die Sprache erhalten. Wobei eben in Belluno die Sprache eigentlich nur erhalten bleibt, wenn die Eltern mit den eigenen Kindern Ladinisch sprechen. Cortina d'Ampezzo, la turística localidad que acogió los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956, fue desgajada del Tirol por Mussolini e integrada en el Véneto. Gracias a una reforma electoral en 2007 se organizó un referéndum para volver al Tirol. Obtuvo un 80% de apoyo con una participación del 70%, pero Roma no parece dispuesta. Dopo 8 anni non succede niente. No nelle scuole parlare il ladino. Nel Veneto a noi ci chiamano tedeschi, austriaci, ma non ci lasciano andare in Tirolo. Toda la región formó parte del Imperio Austrohúngaro hasta su anexión a Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Entre estas callejuelas y casas de piedra marrón del barrio de Ohel Moshe en Jerusalén Oeste, se esconde una zona donde el judeo-español se oye cada vez menos. Y es que a pesar de que hoy en día el idioma principal de la gente de Ohel Moshe es el hebreo, el judeo-español, la lengua de los sefardíes antes y después de su expulsión de la península ibérica, está aún presente en ciertas esferas. Así sucede en casas como la de Miriam Nadab, de origen sefardí y con raíces remotas en Cuenca, de donde su familia huyó a finales del siglo XV para instalarse en Siria, y más adelante en Hebrón, la ciudad palestina en la que nacieron su abuela y su madre, quienes le transmitieron el judeo-español, con el que ahora intenta hablar a sus nietos y bisnietos. Antes de 20 años era solo ladino, 20, 30 años era solo ladino. Para preservar este idioma en Israel también está la llamada Autoridad Nacional del Ladino, una institución creada en 1997 con el objetivo de proteger un legado cultural y una lengua que cada vez hablan menos personas pero que lucha para sobrevivir. ¿Cómo se llamaba? Bustan Sefardí. Amanece en Córdoba. Es la primera oración de la mañana.
salmos en hebreo en un ritual íntimo, el talí sobre los hombros, en la cabeza el kipot, la sinagoga silenciosa, recogida, toda una invitación al rezo. Un judío, cuando entra en la vieja sinagoga y hermosa sinagoga de Córdoba, claro que rezan algunos de ellos, yo lo sé, y lo escucha, y mantienen un susurro de voz, y si es en Shabbat, hacen el canto de Shabbat pequeño para no molestar. La sinagoga está en pleno barrio judío cordobés. Es un revuelo de callejuelas, en ellas la plaza de Tiberíades, donde se encuentra la escultura de Maimónides, médico, filósofo y codificador de la ley judía. Según reza un dicho hebreo, el judío más ilustre nacido después de Moisés. Este es Abu Imran Musa ibn Maimun, Reisul Yahud al-Andalusí, o Maimónides, y de él se dice en hebreo, Mi Moshe ad Moshe, lo hayá que Moshe, de Moisés a Moisés, no hay igual a Moisés. Y así nos lo presenta Casa Sefarad, un centro cultural que ha rescatado del olvido la memoria de los más de 160.000 sefardíes que abandonaron España en un amargo destierro. La comunidad etnocultural que más tiempo y de manera ininterrumpida ha estado presente en el suelo, en el solar hispano, son nuestros judíos. Hay datos científicos con testimonios epigráficos y documentales que demuestran la existencia de comunidades judías en la península ibérica desde el año 89 de la era común, es decir, desde el siglo I. Y es que ha llovido ya mucho desde que en 1492, pocos meses después de la toma de Granada, los reyes católicos publicaron un edicto que daba a los judíos un plazo de 4 meses para convertirse al cristianismo o abandonar sus reinos. Hay 1480 o 50 o 60 años ininterrumpidos de presencia judía. En 1492 una parte de nuestros judíos son expulsados, pero otra parte se quedan. Por lo tanto, no desaparecen nuestros judíos y el judaísmo. Están ocultos, transformados, simulando, disimulando, pero continúan. No hay nadie que pueda presumir en la historia española de tener más tiempo y de manera ininterrumpida presencia aquí. El Tribunal de la Inquisición nació para depurar al falso converso, pero se convirtió en una sombra que envilecía todo lo que tocaba. La historia de este país y la historia de nuestras minorías y la historia de nuestros judíos no se explica o no se puede explicar sin hablar de una institución que recibió el nombre de Santo Oficio o Tribunal de la Inquisición. Eso es inseparable para hablar de la historia de España. Digan lo que digan los de un bando y los de otro. Y estuvo funcionando como institución hasta 1833. Hay pocas cosas en la historia de este país que tengan 400 años ininterrumpidos. De hecho, expresiones como colgar un San Benito o tirar de la manta provienen de aquella época de terror para los conversos. Las mantas lo que contenían escrito eran los nombres y apellidos de todas las familias de origen converso, de tal manera que si yo quería ser médico o funcionario y alguien me amenazaba con voy a tirar de la manta, yo en la época sabía lo que significaba eso. El mero hecho de la amenaza hacía que yo desistiera de poner la taberna, de ser médico o de ser funcionario. Porque ¿y si aparecía el nombre de alguien relacionado conmigo en la manta? Pero la huella judía nunca abandonará Córdoba. Sefarad sobrevivió en el exilio y ahora descubrimos su huella y la de sus mujeres. Esta es la sala de las mujeres de Al-Ándalus. Son mujeres destacadas de la sociedad cultural de aquí de Al-Ándalus. Tenemos a Hafsa, que era una conocida poetisa y se dice de ella también que tenía grandes conocimientos de medicina. Tenemos a Lubna, que era la encargada de la biblioteca del califa Alaquén II. Ella se encargaba de organizar a las mujeres copistas. Y por último tenemos a la mujer de Dunas Ben Labrad. No conocemos su nombre, es conocida con el nombre de su marido, es la esposa de Dunas Ben Labrad. Y de ella lo que conservamos es un poema, es uno de los primeros testimonios escritos en hebreo, en España y por una mujer.
Los ciclos festivos marcan todas las tradiciones hebreas. Esta es la sala de los ciclos festivos. Todos los pueblos tienen que recordar su cultura a través de las fiestas. Rosh Hashanah es una de las fiestas, es la fiesta del Año Nuevo. Hanukkah es la fiesta del templo. Luego tenemos fiestas como Purim, como Pesach o como Sukkot. Seguimos nuestro recorrido por la sala más costumbrista. Esta sala donde nos encontramos es la parte más antigua y la que mejor se conserva de esta casa, del siglo XIV. Y es la parte donde hablamos sobre la vida doméstica, la gastronomía sefardí y también el bordado en hilo de oro, ya que fue una técnica desarrollada sobre todo por las mujeres sefardíes. En este mapa se ve delimitado el barrio judío del siglo XV. Si uno quiere rezar, creo yo, uno puede rezar donde sea. Porque el rezo, la plegaria, tanto en la tradición cristiana como en la tradición judía, como en la tradición musulmana, intuyo que en otras culturas de las que yo desconozco en profundidad y ni siquiera simplemente, rezar o realizar una plegaria es un acto de relación tuya directa con Dios, con la trascendencia. Sebastián de la Obra es el artífice de Casa Sefarad y esta pequeña biblioteca hebrea es la niña de sus ojos, donde él se siente pletórico. Mi pasión por la cultura judía es mi pasión por la diversidad y por la diferencia. Y en particular porque si hay un pueblo que en la cultura española ha sido olvidado y silenciado, ha sido ese. Y mi función aquí es como la de los detectives, que la huella no se borre. No podíamos irnos sin descubrir la sala de la música sefardí, el tesoro más preciado de su cultura. La tradición musical sefardí, judeo-española, es tan imponente como la lengua que lo soporta, el judeo-español o ladino. Hay cantos de sinagoga de 1000 años de historia que se cantan en hebreo. Nuestros judíos cantan romance hispano en todo el Mediterráneo. Se ha mantenido gracias a las mujeres, porque a la estructura de las élites culturales sefardíes, rabínicas o académicas, lo que cantaban las mujeres les parecía eso que llaman cultura popular. Lo verdaderamente importante eran los cantos de sinagoga. Romance, copla y cancionero son los 3 pilares de la denominada música sefardí. Música, lengua, tradición y memoria ayudan a comprender nuestro pasado sefardí. Ahora la ley devolverá a estos judíos su patria prometida. Los judíos de origen polaco, ucraniano, ruso, checo, húngaro o alemán no te dicen soy alemán, soy polaco, soy ucraniano o soy húngaro. Sin embargo, un judío sefardí, cuando le preguntas ¿tú de dónde eres? Y él te dice yo soy sefaradí, que significa yo soy español. Dice la leyenda que muchos judíos aún conservan las llaves de sus casas en Córdoba o en Toledo. Quizá es un mito, pero es bonito saber que en Estambul, en Salónica, en Montreal o en los Balcanes suspiran por este pequeño rincón cordobés. La primera oración del día ha comenzado con el alba. En la sinagoga de Málaga, los salmos en hebreo envuelven un ritual íntimo y metódico. La ley establece un movimiento preciso para colocar adecuadamente el talit sobre los hombros, sobre la cabeza el kipot y uniendo corazón y mente el tefilín, que contiene diminutos pergaminos de la Torá. En esta liturgia tan común en la cultura hebrea hay sin embargo algo muy sutil, la entonación del rezo. La misma que hace 500 años salmodiaban los rabinos en las sinagogas de Lucena o de Toledo, en la tierra de Sefarad, el hogar perdido del pueblo judío. Mucho más que un territorio, Sefarad para nosotros es una vivencia. Para nosotros Sefarad está en lo más profundo de nuestros corazones. Sefarad casi que representa lo que somos. Sefarad no solo es importante para los judíos, porque bueno, Sefarad fue una época brillante de la convivencia entre las 3 culturas en España. Sefarad fue el centro del
del mundo judío, fue cuando los judíos salieron de Israel, de Jerusalén, por la destrucción que llevó a cabo Roma. El hogar judío se implantó en Sefarad. Y en el corazón de ese hogar, Córdoba. Y en Córdoba su judería, la más extensa y sugerente de España. Y en su apacible revuelo de callejuelas, una casa, la casa de Sefarad, donde la memoria encuentra un relato convincente, coherente y emocionado. Una casa en la que estamos pagando voluntariamente y con agrado una deuda contraída con parte de nuestra memoria. Una memoria ocultada, manipulada, olvidada, enterrada o distorsionada. Hay una larga historia de olvido premeditado. Es decir, que entre la trampa de la historia y la trampa del sentimiento, al final la gente dice, ¿pero hubo judío en España? Los hubo, y durante 1300 años, desde la consolidación de las primeras comunidades judías en el siglo II hasta 1492, un año crucial en la gestación de un nuevo modelo de Estado que pondría fin a la coexistencia cultural y religiosa en España. Hay un momento fundamental que se plantean que hay dos grupos sociales, nuestros judíos y nuestros moriscos, que no encajan en el proyecto de Estado que se está construyendo. Un solo país, una sola administración, un solo poder, una sola religión, una sola lengua. La diferencia entre ambos es que nuestros moriscos han sido vencidos y que nuestros judíos son vecinos. Y entre un vencido y un vecino, el odio se distribuye de diferentes formas. Se odia mucho más a un vecino que a un vencido. Aunque las cifras varían, el cálculo más ponderado establece que alrededor de 160.000 sefardíes abandonaron España a finales del siglo XV, un amargo destierro que se sitúa entre los dos grandes hitos que han marcado la historia del mundo judío. Desde la destrucción del templo hasta el final del Holocausto, todo han sido desgracias por el pueblo judío. Si bien es cierto que la expulsión de España específicamente ha sido más reseñable que las demás expulsiones, puesto que España era un sitio en el que los judíos estaban cómodos. Era un sitio en el que los judíos querían vivir, se convirtió en el centro del mundo judío. El decreto de expulsión establecía que los judíos que no aceptaran la conversión debían abandonar el reino en el plazo de 3 meses. Este cuadro del pintor costumbrista Joaquín Turina de Areal es la única forma de poner rostro a la escena del exilio. Es un cuadro muy especial, tenemos la suerte de tener prácticamente el único testimonio pictórico que hay sobre la expulsión de los judíos en 1492 y además tenemos la suerte doblemente de que la temática del cuadro representa la expulsión de los judíos de Sevilla. Es una recreación idealizada en base a modelos orientales. El cuadro lo que sí recoge de forma interesante es el instante doloroso de la duda, si quedarse o irse. Los judíos más humildes y una pequeña parte de la clase acomodada se marchan. La oligarquía sefardí decidirá abrazar el bautismo. Eso en una sociedad tan profundamente celosa de su hidalguía como la sociedad de los cristianos viejos genera unos celos terribles y eso se traslada a los conversos. Y es, no me sirve, no me vale, no me basta con que hayas cambiado de nombre, con que hayas cambiado de oficio, con que hayas cambiado de barrio, con que hayas cambiado de comida, con que hayas cambiado de lengua y con que hayas cambiado de Dios. No me sirve ni me basta, no confío en ti. Y ahí juega un papel fundamental el Santo Oficio, la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición nació para depurar al falso converso, pero hará algo más. Extenderá una sombra de sospecha y división social que ha marcado, como una mordaza, el devenir histórico de la España contemporánea. Una influencia larga y mezquina que aún reconocemos en expresiones comunes y cotidianas. Tirar de la manta o colgar un San Benito encierran un origen aterrador. La expresión tirar de la manta es una amenaza potencial. Las mantas eran unos lienzos de tela enrollados sobre una vara de madera y se colocaban en las iglesias. ¿Qué había en las mantas para tener tanto miedo a tirar de la manta y desenrollar la manta? En las mantas estaban escritos
los nombres y apellidos de todas las familias judeoconversas del barrio o de la ciudad. A partir de la expulsión, la tradición judía en España se diluye irremisiblemente. Los conversos sinceros abandonan la ley mosaica y los que la siguen en secreto, desconectados entre ellos, acabarán por perder su referencia. ¿Queda pues algún rastro de la huella judía en la España de hoy? Nosotros mismos somos el resultado de esa huella. ¿Recuerdan ustedes cómo se castigaba a las criaturas en los colegios? Mirando a la pared. Es una vieja tradición en la que cuando uno en la sinagoga pide perdón, se coloca mirando a la pared. O quedan huellas en esta ciudad de Córdoba, tan aficionada a las berenjenas. La berenjena es la hortaliza reina de la comida sefardí. La tradición de la platería, la tradición del cordobán, del cuero. Nuestros judíos sefardíes eran plateros y trabajaban el cuero. O esa tradición en Sevilla tan espectacularmente hermosa de la imaginería religiosa. Todo estaba en manos de judeoconversos, con la diferencia de que ya no bordan los faldones de la Torá, sino que bordan las imágenes religiosas de la tradición cristiana. Los apellidos que son de profesiones como herrero, zapatero, los apellidos que vienen de lugares como murciano, toledano o Madrid, Cuenca, todos esos apellidos son de ascendencia judía, puesto que la gran mayoría de los judíos que se quedaron aquí en España adoptaron el apellido de su lugar de origen o de su profesión. Sefarad sobrevivirá en el exilio. En un primer momento, los judíos españoles buscaron refugio en Portugal, de donde también serían expulsados. Algunos pusieron rumbo al norte de Europa, pero la mayoría se expandió por todo el arco mediterráneo, de Marruecos a Turquía, llegaron a los Balcanes y más recientemente a Latinoamérica. Hoy, 1 de cada 3 judíos del mundo es de origen sefardí. El sentimiento de un judío de origen español es un sentimiento excepcional en la historia del judaísmo. Es muy difícil encontrar que alguien te pongan en primer lugar en su identidad que son lituano, polaco o ucraniano. Un sefardí siempre pone en primer lugar la palabra yo soy sefaradí, que significa yo soy español. Los sefarditas conforman el 30% del pueblo judío actual. El 98% de nuestra comunidad, digamos, que desciende de los judíos expulsados en 1492. La mayoría de nuestros miembros, de nuestros correligionarios, vienen del Marruecos español. Yo, por ejemplo, soy la primera generación nacida en suelo peninsular después de la expulsión. Entonces, sefarad no es solo una palabra que evoque recuerdos, sino que también evoca presente y sobre todo futuro. Susi Tangir es judía sefardí. Procede de una familia española que se exilió a Marruecos hace 500 años, un origen idéntico al de la mayoría de los 4.000 judíos que actualmente residen en la Costa del Sol. Y al igual que todos ellos, mantiene viva la tradición sefardí que se ha transmitido de generación en generación. Y en mi casa, yo siempre, es que somos sefardí, siempre lo he escuchado en mi casa. Y es la forma de rezar, las costumbres culinarias. La diferencia entre sefardí y ashkenazí son las costumbres. La ley es igual para todos. Hoy amasa y hornea el pan que será servido en Shabbat, el día sagrado para los judíos. Susi y su marido Marcos son judíos ortodoxos, lo que implica seguir fielmente la ley mosaica, y no es fácil. Es difícil ser judío. Hay un sobreesfuerzo. Lo que pasa es que termina uno acostumbrándose y ya lo ve como una cosa cotidiana. Ser judío es difícil porque normalmente pensamos que en el judaísmo hay 10 normas, las 10 mandamientos, y verdaderamente no es así. En el judaísmo hay 613 normas básicas. ¿Qué es lo que no podemos comer? No podemos comer cerdo. La gastronomía es esencial. No solo el cerdo está proscrito, también el conejo y los animales acuáticos sin aletas y escamas, o la mezcla de leche y carne. Mira, ¿me pones carne picada? Es el precepto kosher, que no solo establece qué alimentos están permitidos y cuáles no, sino que determina cómo elaborar cualquier ingrediente, desde la crema de cacao al vino de Rioja. Para la comunidad judía, la norma y el rito es esencial, en la vida y ante la muerte. Cali Leví acude hoy al cementerio judío de Casa Bermeja.
Ella es la encargada de cuidar a los enfermos en su agonía y más tarde dirige la purificación ritual del cuerpo que va a recibir sepultura. Muchas veces el doctor puede decir, mira, este hombre ha dejado de respirar, pero tenemos la seguridad y la certeza de que en un momento, justo antes de entregar el alma, hay un momento que capta y entonces oye la Shema, oye que le están rezando este rezo que es tan importante para nosotros. Somos alrededor de unos 4 millones de sefardíes en todo el mundo. Y cuando miramos hacia nuestras tradiciones, cuando seguimos la liturgia que hemos heredado de nuestros padres y nuestros abuelos, es la misma que se hacía en España hace 500 años. Hablamos el mismo idioma que se hablaba en España hace 500 años. Es el ladino, el castellano antiguo que los sefardíes llevaron al destierro consigo y que a día de hoy se resiste a desaparecer. El ladino evidentemente ha evolucionado. Mis 4 abuelos son del Marruecos español, mis padres nacieron en el Marruecos español también. Lo que hablamos es una derivación del ladino que se llama jaquetía. Se podría llamar como, no sé, como el andaluz del hebreo, ¿no? El rabino de la comunidad judía malagueña acude hoy a la tienda de Jacob para supervisar que la carne se ajusta al precepto kosher. Y el jaquetilla suena así. Tú sabes lo que es esto, ¿no? Esta pieza es pecho. Esto, una dafina, no vea. Tú metes una dafina a esto. Las dafinas que habían en Tetuán. ¿La dafina de tu madre que era enjaguada o acdeada? No, mi madre la hacía enjaguada. A veces salía enjaguada, a veces salía acdeada. A lo mejor, ¿sabes lo que es? Después del Shabbat, después de comerse una dafina así bien acdeada. Una buena siesta. Una buena nahzá que no vea. ¿Te acuerdas esas fiestas de Purín que habían en Tetuán? Lo mejor del Purín, la hajita que le dan los niños. Se jairean que no vean. Pasado, presente y futuro están en la base del proyecto de ley que prepara el gobierno y que permitirá a los judíos que acrediten su ascendencia sefardí obtener la nacionalidad española. Una propuesta bien acogida, aunque con matices. A mí me parece la medida magnífica. Magnífica. Y yo estoy emocionado con la medida porque me llegan los ecos de quienes están realmente emocionados con la medida. En Estambul, en Salónica, en Jerusalén, algunos en Fez, o en Tetuán, o en Tánger, o en Montreal, o en Buenos Aires. Y están emocionados. Porque es como una restitución, es como un acto de justicia. Es un gran paso de reconciliación. Es un gran paso para la unión entre los dos pueblos y creo que verdaderamente es algo necesario, es algo que para nosotros nos llena, nos da la tranquilidad de que verdaderamente somos queridos. Es un comienzo. ¿Cuál es mi mirada crítica? ¿Por qué se hace ahora? ¿Qué esconde la medida? ¿Cuánto de propaganda hay? Unos meses antes de las elecciones europeas. Hoy es sábado. Por gentileza de la comunidad judía de Málaga podemos anticipar lo que no habríamos podido grabar en un día, el Shabbat, dedicado al descanso. La Torá, el libro sagrado, será el centro del rezo más importante de la semana y la dafina, el guiso judío por excelencia, estará presente en cada mesa donde cada alimento será bendecido por el padre de familia. Lengua y origen, tradición y memoria nos ayudan a comprender el pasado sefardí. Pero aún nos queda por descubrir un lazo invisible que nos anude suavemente a una parte de lo que fuimos. La música. Nuestras mujeres cantaban cuando cosían, cuando cocinaban, cuando cotilleaban, cuando estaban en el mercado. Y ellas han mantenido viva la lengua y el patrimonio musical sefardí. 7 modos de guisar la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ya la hace bocadicos y la mete en una cena. Esta comida la llaman comida de berenjena. La segunda que la guisa es la mujer del chamás. Una vieja tradición dice que los sefardíes aún guardan la llave de su casa en España. Quizás solo sea una leyenda, pero es también metáfora. Porque un país y su historia es como una casa que necesita ventanas abiertas y balcones que den a la calle, sin rincones sombríos ni escaleras secretas. Para reconocernos en ella, necesitamos la llave que abra de par en par la memoria. Haremos una cena, nos gozaremos los dos antes que venga el gusano y mosquite la sabor. Antes que venga el gusano y mosquite la sabor.